esto se ha transformado en un clásico porque llevan 35 semanas consecutivas en que sube el precio de los combustibles en nuestro país. Por lo tanto, hoy suben de nuevo todas las bencinas y el diésel, 6 pesos con 70 centavos por litro. Por el contrario, el valor del gas licuado para uso vehicular disminuye 4 pesos con 40 centavos por litro. ¿Qué pasó con la Bolsa de Comercio de Santiago? Ayer quedó al alza, el selectivo IPSA subió un 1,28%, el índice general un 1,17%. En Estados Unidos, el Dow Jones aumentó un 0,71% y el Nasdaq, que reúne los títulos tecnológicos, bajó un 1,22%. El dólar también bajó 5 pesos con 20 centavos, quedó en 813 pesos con 50 centavos comprador y 813 con 80 vendedor. El euro se cotizó en 882 pesos con 52 centavos. La unidad de fomento para hoy, jueves 21 de abril, alcanza 31.995 pesos con 32 centavos. El precio del cobre bajó un 1,6% en la Bolsa de Metales de Londres. Se transó en $4 con 63 centavos. A esta hora está en $4 con 67 centavos. Revisamos el petróleo, el Brent, que es la referencia para Chile, perdió un 0,31%. Ayer en Londres quedó en $106 con 80 centavos. A esta hora ya se está cotizando en $108 con 13 centavos. Y en Nueva York, el WTI aumentó un 0,2%, quedó en $102 con 75 centavos el barril. Eso ayer, y a esta hora ya se cotiza al alza, $103 con 10 centavos por barril. Expertos cuestionaron los ejes de la canasta básica protegida que solicitó la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, a través de rebajas de impuestos y fijación de precios en productos esenciales para complementar el reajuste del salario mínimo. En el gobierno están explorando, dicen, una fórmula distinta a esta propuesta, y en la multisindical dicen que están abiertos a una negociación. Joaquín Aguilera nos cuenta más. Hola Joaquín, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, está en Estados Unidos, tiene una agenda de reuniones con inversionistas, también autoridades internacionales, y recién el viernes va a volver a Chile. Pero pese a su ausencia, estos van a ser días claves para las negociaciones en torno a una de las propuestas más importantes que tiene el gobierno de Gabriel Boric, y que es el reajuste del salario mínimo legal, y que tiene que cumplir su primera etapa antes del mes de mayo. Hasta ahora, lo que se ha planteado es la meta anual, pasar desde 350.000 a 400.000 pesos a lo largo de 2022, aunque la gradualidad no es un tema que todavía se haya resuelto y debería transparentarse ya con más detalle la próxima semana, antes de su ingreso como proyecto de ley al Congreso. Esa es por lo menos la expectativa que tiene el gobierno, lograr un acuerdo la próxima semana. Ya concretó 3 reuniones formales entre el Ministerio de Hacienda y la Central Unitaria de Trabajadores, pero en la CUT, además de la discusión respecto a el guarismo, en qué magnitud se va a aumentar este sueldo mínimo, ya han planteado la importancia de una medida complementaria y que han denominado la canasta básica protegida. Con esto se refieren a básicamente medidas para que el gobierno pueda moderar el impacto de la inflación sobre los bolsillos, sobre todo en cuanto a productos esenciales, y que finalmente este incremento del sueldo mínimo no sea insignificante frente a los altos precios que está teniendo la canasta básica. Inicialmente se propuso 3 fórmulas. La CUT puso sobre la mesa, por ejemplo, que se evaluara la reducción del IVA en los alimentos, la fijación de precios o derechamente algún tipo de subsidio a los productos esenciales. Esto, sin embargo, según aclaran desde la propia multisindical, fue solamente una propuesta. Lo dijo así ayer el presidente de la CUT, David Acuña, que se mostró abierto al diálogo y a negociar la mejor alternativa posible. Estamos tratando de buscar poder generar este acuerdo lo antes posible para ir en ayuda de las necesidades de las y los trabajadores. No tenemos una fórmula todavía bien definida. No podría decir hoy la fórmula es esta, porque estamos en un proceso de negociación. Queremos postular cosas serias, queremos avanzar de una manera seria y concreta. Lo que pasa es que nosotros hoy día estamos construyendo y queremos construir de verdad. Ahora, el gobierno ya ha marcado varias posturas en esta materia. Lo que ha dicho, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en otras ocasiones es que lo que hay que hacer es apuntar a medidas permanentes contra la inflación, que no existen varitas mágicas y que finalmente hay que confiar en que el Banco Central pueda hacer su trabajo y contener el alza de precios. Aún así, también el propio ministro Marcel dijo que hay espacio para evaluar una medida al respecto que pueda solucionar en forma eficiente el tema de el costo de la canasta básica, pero en sus propias palabras es una medida o un mecanismo que tiene que ser viable, que no genere otros efectos negativos.
Sabemos que la situación de los alimentos preocupa a las familias, han subido los precios de la canasta básica y por lo tanto estamos estudiando medidas en esa dirección. No me puedo adelantar porque es una conversación, como nos señala el ministro, que se está haciendo con la CUT propiamente tal, pero hay apertura, estamos estudiando las distintas propuestas que han puesto sobre la mesa. Esa era la postura que marcaba ayer la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien vino a complementar algo que ya había dicho el ministro de Hacienda, Mario Marcel. En primer lugar, probablemente la solución que está estudiando el Ejecutivo no tiene que ver con impuestos, y también la propia ministra Vallejo insistió en que la puerta está abierta para lograr un mecanismo o una solución respecto al precio de los alimentos, pero que el Ejecutivo no está pensando en fijar precios. Bajo sus propias palabras, el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Esto a propósito de que entre los expertos hay en realidad una discusión bastante larga al respecto, y hay un consenso claro entre los especialistas respecto a que la fijación de precios, por lo menos, es una medida que puede provocar en realidad bastantes efectos negativos. Por ejemplo, mercado negro y sobre todo escasez. Así lo explica, por ejemplo, Felipe Berger, quien es economista y académico de la Universidad del Desarrollo. Los productores de alimentos deben producir alimentos a un precio inferior que el que de alguna manera determinaría el mercado, generando incentivos para que no haya producción suficiente. Y con ello, obviamente, una medida que de alguna manera pretendía mejorar o beneficiar a las personas va a implicar problemas importantes de abastecimiento. Ahora, donde sí hay algo más de matices es en la discusión respecto a qué se puede hacer en torno a los impuestos, básicamente el IVA a los alimentos. Acá se plantean principalmente dos reparos. El primero tiene que ver con que el IVA en nuestro país es uno de los impuestos que más recauda, y justamente en un contexto de estrechez fiscal sería ineficiente poder aplicar esa medida, tomando en cuenta que además, como segundo factor, bajar este impuesto tendría un carácter regresivo. Quiere decir que podría beneficiar de igual manera a personas que tienen un mayor consumo de alimentos respecto a quienes tienen un menor consumo. Básicamente, una familia que consume alimentos mucho más caros se vería igualmente beneficiada de esta reducción del impuesto. Sin embargo, hay fórmulas en este sentido que sí se pueden explorar, resguardando sobre todo que no sean regresivas, tal como dice el académico de la Universidad de Chile, José Luis Ruiz. Lo que hay de buena experiencia en otros países es lo que se conoce como impuesto negativo, que esto es que una mayor cantidad de personas, ojalá casi todos, pagaran impuesto a la renta, y que tú después le devuelves a aquellos que tienen menos en función del gasto que realizan. Por ejemplo, puedes subsidiar educación, ciertos tipos de consumos que a ti te interesan. Hoy en día hay más tecnología. El gobierno no ha querido transparentar qué es lo que están evaluando en esta materia. Habrá que esperar por lo menos hasta el viernes, cuando el ministro de Hacienda, Mario Marcel, vuelva desde Estados Unidos. Entre otras actividades, hoy el ministro Marcel se va a reunir, por ejemplo, con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, mientras que en todo caso acá en Chile esta mañana también va a haber una agenda nutrida. Por ejemplo, se va a dar inicio a un nuevo periodo del Consejo Superior Laboral. Va a encabezar ese encuentro la ministra del Trabajo, Janet Jara, con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, y también el presidente de la CUT, David Acuña. Esto viene a ser, dicen, el inicio más formal de las instancias tripartitas de discusión que van a servir como base para lo que sea la negociación en torno a proyectos clave, como por ejemplo la reducción de jornada laboral y también la reforma de pensiones. Tomás Catri. A ver, se vienen momentos muy complejos de aquí en adelante. Ya son complejos, obviamente, por la inflación, que está golpeando duramente. Fíjate que el sueldo mínimo, decía, lleguemos a los 400.000 pesos, que es muy duro para las pymes, pero hoy día 400.000 pesos empieza a verse como algo menos relevante desde el punto de vista de la capacidad adquisitiva que hace algunos meses. Claro, por eso se plantean estas otras opciones de eventuales rebajas o congelamiento de precios, en fin. Exactamente. O sea, y la meta del gobierno de llegar a un sueldo mínimo de no sé cuánto, la verdad es que va a ser una meta que va a ser ampliamente, yo creo, superada en estos 4 años de gobierno. ¿Te acuerdas? Al final del gobierno llegaremos a... Va a ser mucho antes, simplemente por efectos inflacionarios. Ahora, vienen las otras medidas que algunos dicen fijación de precios, otros dicen la canasta, otros dicen, pero la situación está muy, muy compleja. Ahora, y lo otro, la visita del ministro Marcel a Estados Unidos. Se junta con inversionistas en Estados Unidos. ¿Cuál es el discurso? ¿Qué podría decir Mario Marcel cuando hay una convención constitucional que va a establecer, según lo que los mismos convencionales han dicho, un nuevo modelo económico, otra
otro sistema económico. Entonces uno dice, ¿qué le puede decir Marcel a los inversionistas hoy? Los inversionistas lo que quieren escuchar es ciertas seguridades para poder invertir, una especie de visión de más largo plazo de la principal autoridad económica del país. ¿Qué les dice? ¿Tú sabes algo? Habrá que preguntárselo cuando vuelva en detalle, pero el discurso que ha tenido el Ministerio de Hacienda en esta materia por lo menos tiene que ver sobre todo con recalcar dos puntos esenciales. Primero, que el proceso una muy amplia mayoría, un 78% de los votos en cuanto a el apruebo, y que también siempre las normas de la Convención Constitucional tienen que estar con un quórum de al menos 2/3 de los miembros de la Convención. Ese va a ser el escudo con el cual se va a resguardar el trabajo constituyente, pero teniendo todavía espacio para lo que va a ser la propuesta final de nueva Constitución. No sabemos el detalle de estas conversaciones y también si es que los inversionistas en particular le habrán planteado algún reparo respecto a cómo se está llevando este proceso al ministro Marcel. Claro, pero dicen que va a defender la reforma tributaria, argumentando que en Chile la carga tributaria es relativamente baja, que va a defender la reforma previsional también, obviamente ante estos empresarios, diciendo que la búsqueda es evitar la pobreza en la vejez, que es algo que efectivamente sucede en nuestro país, y hay mucha expectativa respecto a la reunión de Mario Marcel, expresidente del Banco Central, con Janet Yellen de la Reserva Federal, que es el Banco Central en Estados Unidos, porque ahí puede haber puede ponerse en jaque no la diferencia de su rol anterior con el rol actual y la mirada que efectivamente pueda tener ahora siendo el jefe de la billetera fiscal. Completamente, y de hecho se ha notado también esta semana que no ha sido casualidad que el gobierno está lanzando ya lo que es el trabajo en torno a las reformas profundas. El ministro Marcel fue también allá a reunirse con inversionistas para poder detallar lo que son los planes del gobierno en reformas clave, como son por ejemplo reforma de pensiones y reforma tributaria, y no es casualidad que acá en Chile ya se haya dado el puntapié inicial a los diálogos sociales por la reforma tributaria, y que hoy día también ya esté convocada una primera instancia formal de reunión con empresarios y trabajadores para también comenzar a delinear lo que va a ser el diseño de una reforma de pensiones que se espera que quizás en el último trimestre se dice pueda presentarse formalmente, pero habrá que ver cómo avanza aquello también en este convulsionado escenario. Sí, pero ¿sabes lo que llama la atención? La reforma tributaria es uno de los temas fundamentales del gobierno, que no la hayan tenido preparada. O sea, a mí me llama la atención que no tengan una reforma tributaria ya hecha, que se puede discutir, que se pueda conversar, pero un texto, una proposición. O sea, el programa de gobierno tendría que haber tenido ya la reforma tributaria prácticamente redactada, ¿no? O sea, ¿cómo es que dicen que todavía no hay nada prácticamente, salvo algunas ideas? Es muy raro. El ministro Marcel ocupó un concepto el otro día que hablaba de madurar esta discusión, y que ese era el sentido de comenzar a discutirla, recibir proposiciones de organizaciones, recibir propuestas de empresarios, ver cómo se puede definir también la gradualidad respecto a lo que viene, pero las luces de lo que se han dado, aunque no lo han confirmado, es que, por lo menos desde el punto de vista de los expertos, es que, por ejemplo, ya se vislumbra que puede haber una división en esta reforma tributaria, y hay mayor certeza respecto a puntos donde hay consenso técnico, por ejemplo, medidas para estudiar la evasión, estudiar la elusión. Eso podría ser una primera etapa, por ejemplo, porque hay un consenso importante. Pero claramente hacia adelante lo que tiene que ver con cambios al sistema impositivo, cambios, por ejemplo, en aumentar los impuestos corporativos, todo lo que tiene que ver con impuestos verdes, probablemente ahí el gobierno entiende que va a tener una mayor resistencia o va a tener que hacer un mayor trabajo de diálogo, y es el trabajo que pretenden hacer ahora, y ver si es que efectivamente van a tener que hacer alguna modificación a lo que al menos en términos generales ellos estaban pensando en el programa de gobierno. Lo que está claro es que va a haber un aumento de los impuestos a las personas, ¿eh? Eso parece que es evidente. Ahora uno puede entender también que sobre la base de lo que pasó con la reforma tributaria de Bachelet 2, que efectivamente no resultó, el Ejecutivo actual se plantea un punto de vista distinto para iniciar la reforma, que son estos diálogos, ¿no, Joaquín, que han tenido? Yo entiendo que en esos diálogos lo que se hace obviamente es captar el parecer de las personas, pero sobre la base de cuál es la idea que tienen de la reforma tributaria, me imagino yo, o es una hoja en blanco. No se ha dicho, pero claramente hay ideas generales, como las que ha planteado, por ejemplo, el ministro Marcel, respecto a que hay espacio por el lado del impuesto a las personas para poder aumentar la base de contribuyentes finalmente al sistema tributario, y también, por otra parte, comenzar a hacer esto
un sistema que redistribuya mucho mejor los ingresos. Pero claramente el concepto de los diálogos sociales, comenzar a abrir este debate respecto a la reforma tributaria, tiene que ver con, en cierta forma, blindarla, asegurar que esto cuando ingresa al Congreso venga con un consenso amplio, no a nivel legislativo solamente, sino que también a nivel de la sociedad civil. De hecho, el ministro Marcel lo dijo claramente el otro día también. Esto de los diálogos sociales no tiene prácticamente nada que ver con el trabajo prelegislativo. Son distintas etapas que están haciendo justamente para blindar una reforma tributaria que esperan sea fundamental para poder llevar a cabo el programa de gobierno. Ahora, también habrá que ver cómo avanza esto, ya lo hemos dicho, en este contexto económico complejo que se viene este año, considerando que al menos una de las primeras definiciones que se dio siempre en campaña era que la reforma tributaria iba a ser clave y tenía que ser una de las primeras medidas a estudiar, justamente porque de ahí iban a salir los recursos para cualquier otra reforma que quisiera impulsar el gobierno. Mira, yo tengo, solamente una idea de lo que dijiste. Yo tengo mis dudas que se aumente la base de las personas o la cantidad de personas que pagan impuestos personales. O sea, personas que ganando lo mismo empiecen a pagar impuestos y que hoy no pagan, yo lo veo dificilísimo. Yo creo que lo que va a ocurrir es que las personas que ya pagan les van a aumentar su impuesto. Pero lo otro es absolutamente impopular y yo creo que el gobierno no está para, perdónenme que use la palabra, para impopularidades. Eso es lo que pasa. Yo no lo veo políticamente viable. En medio de una crisis, que personas que no pagan impuestos paguen por sus ingresos personales, yo creo que es difícil. Ya, esperemos el proyecto. Gracias. Buenos días. Gracias, Chao, muy Joaquín, buenos días. hasta pronto. Estamos hablando recién de la inflación. Sí, pues hablemos de uno de los efectos de la inflación. Prepárese para ver su dividendo subir nuevamente, porque a la luz del IPC implícito en los forwards, esto es a futuro, en UF, contratos a futuro del mercado sobre esta métrica, la unidad de fomento va a pasar de los 31.975 pesos de ayer hasta 34.502 pesos al cierre de diciembre este año. Algo que, si se concreta, se va a sentir en las distintas cuotas de créditos hipotecarios en Chile que están regularmente asociados al UF. Así, si un dividendo con la actual unidad de fomento marca, por ejemplo, 479.625 pesos. 479.625 pesos. En diciembre va a llegar a 517.530 pesos. Y si se toman las perspectivas del mercado para noviembre de 2023, esta cifra alcanzaría los 540.285 pesos. Y todo esto se basa en proyecciones de inflación que, pese a la ausencia de nuevos retiros de fondos de pensiones y de una vigente desaceleración económica, apuntan a fuertes saltos mensuales en lo que viene. Los forwards en UF, los contratos a futuro, incorporan un IPC de 0,99% en abril, de 0,83% en mayo. Lo mismo, 0,83% en junio, 0,99% en julio, 0,88% en agosto, 1% en septiembre, que siempre tiene altos precios, un 0,71% en octubre, 0,24% en noviembre y 0,22% en diciembre. Esos son datos de Euroamérica. Martino Gas dice hoy día en el diario El Mercurio: tras la publicación del IPC de marzo, el mercado ha mantenido una visión elevada sobre la inflación para los próximos meses. A partir de esto, el mercado ha elevado esta última semana su expectativa sobre la variación mensual de la inflación de abril, cifra que ya se acerca a una variación de 1% mensual frente al 0,83% que se estimaba luego de la publicación del dato de marzo. Y esto ha llevado a proyectar una UF que terminaría en diciembre sobre los 34.500 pesos, dice ella. Lo anterior mantiene elevadas de igual manera las expectativas sobre la tasa de política monetaria, las que se acercan más al rango superior del corredor de tasas que presentó el Banco Central en su último informe de política monetaria, dice el economista, en referencia a las perspectivas expresadas por el organismo en su último IPOM. Y atención que el Congreso no alcanzará a tramitar el proyecto de ley que pretendía establecer el próximo lunes 2 de mayo como feriado legal. Así lo confirmó el autor de la iniciativa, el diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría. La idea de la propuesta era consagrar un día de descanso adicional en reemplazo del feriado irrenunciable por el Día Internacional del Trabajador, de los Trabajadores, que es el 1 de mayo, y que este año toca y corresponde a un día domingo. El diputado Barría explicó que la semana distrital que se avecina sin trabajo legislativo impidió un trámite expedito de la iniciativa, aunque señaló que hay que establecer políticas permanentes en esta materia.
acuso también cierto grado de responsabilidad en el sentido de que soy diputado que asumió recién este año y uno lamentablemente entiende que hay lógicas de participación y de deliberación más extensas, más aún cuando es un proyecto que no tiene la iniciativa desde el gobierno, no tenemos la facultad de colocarle urgencias o suma urgencias a este tipo de iniciativa. En la Central Unitaria de Trabajadores no veían con malos ojos esta propuesta, aunque su presidente, David Acuña, aclaró que el feriado debe ser irrenunciable para que incluya una mayor cantidad de rubros. Toda iniciativa que vaya en pos de los trabajadores es bastante buena, pero solamente tenemos un problema, que el 1 de mayo es feriado irrenunciable, el cual abarca una gran cantidad de trabajadores, y el 2 de mayo no sería un feriado irrenunciable, entonces no sería transversal para todos los trabajadores. Es importante, pero la idea es que sea para todos. Expertos indicaron que definir un nuevo feriado en el calendario con pocos días de anticipación puede provocar un perjuicio importante al sector empresarial que no alcanzaría a ajustar su planificación mensual. En el largo plazo, sin embargo, los días de descanso no necesariamente provocan desequilibrios en la actividad. Esto lo dijo el académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Alexandre Janiak. Para un más largo plazo, si podemos prepararnos con antelación con este tipo de medidas, no tienen por qué ser muy dañinas. Si tomo, por ejemplo, el ejemplo de Francia, durante muchas décadas había una región en el este que tenía un feriado que el resto del país no tenía, y no es que hayamos visto diferencias en el desempeño económico. El diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, aseguró que por ahora no insistirá en este proyecto de ley que busca establecer un mecanismo permanente en caso de que el Día Internacional del Trabajador corresponda a un fin de semana. Sin embargo, este escenario no volverá a repetirse hasta el año 2027.